¿Qué tiempo tiene su familiar aquí y quién es? Es mi sobrino y tiene 2 años. ¿Por qué se pasó? Sí, pero siempre a veces, como le digo, ahí, o sea, a veces lo refieren otra vez que no está, que no hay juez, que no hay esto, que no hay el otro. De acuerdo al informe anual realizado por Una Ventana a la Libertad sobre la situación que presentan los centros de detención preventiva en Venezuela, estos lugares tienen capacidad para albergar solo a 7.460 detenidos. Sin embargo, hasta finales del año 2020, la población penitenciaria en los calabozos del 6CPC, policías municipales y comandos de la Guardia Nacional Bolivariana alcanzaba la cantidad de 24.218 personas. Ya lo condenaron, él lo pusieron 14 años, supuestamente, mi hijo su tío, y tiene su bolota para tanto de él. Ok, ¿y por qué no lo has llevado al centro de reclusión? ¿Y aquí tiene cuánto tiempo? 2 años. La situación en estos lugares, donde la persona debe permanecer por un tiempo máximo de 48 horas, se agravó desde el año 2011, cuando la entonces ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, decidió suspender el ingreso de nuevos presos a las cárceles del país. A pesar de las graves consecuencias humanas, la medida se ha mantenido durante 10 años. El retardo procesal somete a los familiares de los detenidos a todo tipo de calamidades. ¿Qué ha significado para la familia 2 años estar viniendo a traer comida y haber privado de libertad? Primero, pasar, que ahora no se consigue ese efectivo así como se conseguía antes. Y segundo, sufrimiento, porque a veces uno puede venir y no puede venir. Yo tenía 15 días que no venía. Voy a saber yo si comió o no comió. A lo mejor sí, a lo mejor no, si tuvo pelea. Lo quiero tener ya, aunque sea, si lo condenaron, lo tengo que tener. Lo quiero que me lo pongan donde lo mandaron, pues, para el rodeo, lo más cerca, no pago pasaje. Lo puedo ver en una semana radical, flexible, porque aquí no lo dejan pasar. ¿Desde cuándo no lo ves? Yo tengo desde que empezó la pandemia. Una Ventana a la Libertad ha logrado documentar la grave situación de salud que existe en estos retenes policiales. Actualmente vemos en estos lugares un gran hacinamiento, unas condiciones infrahumanas y pues realmente, como lo hemos documentado en nuestros informes y en las alertas que se publican a diario en Una Ventana a la Libertad, que hay reclusos desnutridos, con VIH, tuberculosis, enfermedades de la piel, infectocontagiosas, gripe. Realmente es una situación bien grave porque por lo general nadie responde por los reclusos que están en los calabozos policiales, solamente sus familiares, pero quienes no tienen familiares que los vayan a visitar, pues realmente están totalmente desasistidos. En enero de 2012, las autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial crearon el denominado Plan Callapa, con el objeto de disminuir el retardo procesal. Pero la medida no ha sido precisamente la más justa. ¿Qué hizo el Tribunal Supremo de Justicia hace como unos 3 años? Debido al retardo procesal, que todavía es un poco delicado, creó ya el sistema formal de Plan Callapa. Lo hacen algunas veces en los penales y otras veces lo han estado haciendo en la plaza central del Palacio de Justicia, aquí en el centro de Caracas. Montan una carpa tipo militar, escogen 10, 12 jueces, que son los que van a decidir durante todo un día, la noche y hasta el día siguiente, llevar a cabo las audiencias preliminares por el retardo procesal. La violación allí de los derechos del detenido es que cualquier juez puede condenarlo esa noche, no necesariamente el juez que lo aprendió, que es el que conoce de la causa. Digamos que lo está atendiendo el Tribunal Segundo de Control, el día del Plan Callapa, el juez X que está de guardia, el juez 15 de control, es el que le hace la audiencia. Primero, que no conoce a profundidad el expediente. Puede haber un fiscal inclusive que esté de guardia y lo atienda, como puede ser el fiscal de la causa también. En la actualidad, aproximadamente 22.469 hombres y 1.749 mujeres recluidos en calabozos policiales conviven en medio de precarias condiciones. Todos son víctimas de innumerables calamidades, entre ellas
ver pasar el tiempo sin saber si son culpables o inocentes. Y lo peor es que en estos centros de detenciones preventivas que existen en los cuerpos de policiales o calabozos policiales, allí no tienen ni siquiera el derecho a la alimentación, ya que estos son centros inadecuados, inoperantes para mantener a personas detenidas por largos tiempos. En cuanto a quién es responsable de lo que sucede en los centros de detenciones preventivas, yo pienso que principalmente es el Estado, quien debe garantizarle la vida y la integridad física a los privados de libertad, y está establecido en la Constitución. Esto no se cumple. En segundo lugar, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, porque aun cuando ellos se han querido quitar esta responsabilidad de los privados de libertad que se encuentran en los calabozos policiales, todos los detenidos o los privados de libertad dependen del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. El artículo 356 del Código Orgánico Procesal Penal establece claramente que un detenido debe ser llevado a la audiencia de presentación en un lapso no mayor de 48 horas. Cuando un cuerpo policial detiene a una persona, sea por flagrancia, lo que se llama infraganti, o sea porque haya sido emitida una orden de aprehensión y logran aprehender a la persona, este cuerpo policial primero se comunica con el fiscal para informar la detención de la persona, y tiene un lapso de 48 horas, es decir, dentro de las siguientes 48 horas, ese cuerpo policial, que nosotros denominamos el órgano aprehensor, debe, conjuntamente con el fiscal, poner a derecho a esta persona en un tribunal, es decir, es la presentación del detenido ante el tribunal. Los detenidos, por lo general provenientes de familias muy humildes, tienen muy pocas posibilidades de defenderse. Cuando una persona es detenida, es poco lo que puede hacer para acelerar su proceso judicial, porque no depende de ella que su proceso avance como está establecido en las leyes. Lo que ayudaría a estas personas detenidas sería que ellos pudiesen contratar un abogado para que le lleve el caso y esté pendiente del cumplimiento del debido proceso. Pero todos sabemos que esto es sumamente costoso y no todos los detenidos tienen la posibilidad de tener un abogado. Es el Estado quien debe garantizarle que se le respete el debido proceso a todos los privados de libertad. El Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 309, indica que en un lapso no menor de 15 días ni mayor de 20, el acusado o acusada debe ser llevado a la audiencia preliminar. La Fiscalía tiene que presentar el acto conclusivo dentro de los 45 días. Una vez que el tribunal recibe el acto conclusivo, que es la acusación, en este caso de la persona que está privada de libertad, el tribunal fija una audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar, allí es donde realmente se presenta un grave problema con el retardo procesal. La desesperación de familiares y detenidos los obliga incluso a protestar para exigir celeridad en cada caso. Hemos comido nada todo el día, mira la hora que nosotros estamos aquí en el sitio, porque yo tengo familia aquí en Caracas, ¿me entiendes? ¿Cómo hace para aguantar el hambre? Bueno, aguantar la punta de tomando agua, comiendo concha de cambur, la fruta que nos dan los compañeros, porque esa comida que nos dan. Somos personas de bajos recursos, pero tenemos familia acá, ¿me entiendes? Mi familia está lejos, Maracaibo, Punto Fijo, aquí no tengo a nadie. Mis familiares lo que están esperando es que me muevan, si es posible, hasta Valencia. Me muevan hasta Valencia y ahí mi familia me pueden buscar, llevar hasta allá.
pero solamente nada más que me movilicen de acá, porque de acá de verdad no hay nada ni nadie que me dé comida. Ellos, los muchachos, pero imagínate lo poquito que les traen a ellos para compartir con uno. Mira las condiciones como estoy. Bueno, lo que yo ponga en el camino y algunos compañeros que nos dan un poquito. Pero en realidad no tenemos ayuda de nada. No he comido nada, señora, pero bueno, estamos ahí buscando, esperando que Dios le bendiga a uno lo que le va a bendecir. Entonces, estamos aquí en la lucha, esperando que usted le dé un apoyo a uno. Para comer, los compañeros son los que nos sustentan con un poquitito de cada cosa cuando les alcanza a ellos, porque hasta a ellos se les hace difícil. Por lo menos yo soy de aquí de Caracas, me estoy presentando por aquí. Yo lo que estoy es por una solicitud de presentación. ¿Cuánto tiempo tienes acá? Voy para México, casi para los 2 meses. ¿Me dices de qué estado eres? Del estado Trujillo. ¿Cómo haces para comer? Como con los compañeros me delegan, me regalan una bendición. Bueno, yo me comí un bocado que me dieron hace rato. ¿Bocado qué? No, un poquito de sopa. Pero no he comido en varios días. Son muchas las causas que impiden que un detenido sea trasladado a tiempo al tribunal que conoce del caso. Tú tienes un traslado una audiencia a las 11 de la mañana y la experiencia de repente el 6CPC llega a las 8 de la mañana el traslado. Y esa audiencia está fijada para las 11 y se hace a las 10 de la noche, por ejemplo. Puede hacerse a las 10 de la noche porque hay una lista, porque el que llegó primero, etc. Pero en tiempos normales muchas veces era por cuestiones de traslado, que si no llegó la boleta al penal, porque tú puedes tener un detenido aquí en Caracas que está recluido en Tocorón, en Maracay, como puede estar recluido en Puente Ayala, porque los tribunales de Caracas dan jurisdicción de tener detenidos en Puente Ayala, en el estado Anzoátegui, que está en Barcelona. Entonces de repente que si la boleta no llegó, que no había unidades, están de moda los pranes de hace muchísimos años para acá, y bueno, unos se montan y otros no se montan, y ese es en tiempo normal los retardos. A veces, las autoridades policiales no acatan las órdenes emitidas por los tribunales. En consecuencia, la persona queda detenida en un centro de detención preventiva, aunque haya obtenido la boleta de excarcelación o haya recibido la orden de traslado a una cárcel o penitenciaría del país. En los retenes policiales hay personas que fueron detenidas por estar en una fiesta. También hay indigentes, damas dedicadas a la prostitución, menores de edad, personas de la comunidad LGBTI, extranjeros indocumentados o adultos mayores que por hambre robaron comida en un abasto. También son llevados allí los que cometieron un homicidio calificado, un robo agravado, un secuestro, una violación o traficaron con drogas, entre otros delitos mayores. Todos, sin distinción, son sometidos a la misma crueldad y al mismo retardo procesal. Cólera y dolor tras una de las peores tragedias carcelarias de Venezuela. Decenas de familiares se agolpaban frente a la comisaría del estado Carabobo, un día después de que 68 personas murieran durante un motín. Buscaban noticias sobre sus parientes o la documentación necesaria para sepultarlos. Hay muchas personas que están detenidas ahí que nos tienen penas de mayor grado y todavía están ahí esperando boletas de libertad que tienen 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año y todavía no llegan.
El fiscal general Tarek William Saab confirmó a la AFP el número de víctimas y dijo que la causa fue un posible incendio. Según la ONG Una Ventana a la Libertad, que defiende los derechos de los presos, el fuego fue iniciado por un grupo de detenidos que planeaba fugarse. Soy una madre desesperada pidiendo justicia porque esto fue una masacre, que no vengan a decir que fue ellos que provocaron el motín. El director de la ONG aseguró que los reclusos intentaron secuestrar a 2 policías y como no pudieron decidieron quemar los colchones pensando que les abrirían la puerta, algo que no sucedió. El activista culpó al gobierno por el hacinamiento de esas dependencias, que según sus estimaciones alcanza el 400%. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 49, entre otros, garantiza el debido proceso e indica que la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables. ¿Qué es el debido proceso? El debido proceso es el conjunto de normas que regulan y limitan la potestad sancionatoria del Estado, garantizando el respeto absoluto a la dignidad y a los derechos humanos en el marco de un sistema democrático. Frente al Estado omnipotente o que tiende a hacerlo o a creerlo, el ciudadano debe ser protegido y resguardado, fundamentalmente los más débiles. ¿Cuál es el impacto humano de no hacer justicia a tiempo? No hacer justicia a tiempo es sencillamente no hacer justicia. Y entre nosotros no se trata simplemente de un problema de dilación procesal o de retardo procesal, sino de un verdadero retardo criminal del proceso penal que afecta no solo a la libertad, sino a la propia vida de nuestros presos. El incumplimiento del debido proceso también viola diversos tratados, pactos y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas. El 13 de marzo del año 2020, el Ejecutivo Nacional decretó cuarentena radical y distanciamiento social ante la llegada de la pandemia del coronavirus a Venezuela. Para ese momento, los calabozos policiales del país ya se encontraban diezmados por el hacinamiento, por la desnutrición y las enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis, el VIH, el paludismo y la escabiosis. El Tribunal Supremo de Justicia suspendió las actividades judiciales en todo el territorio nacional. La decisión, aunque necesaria, dejó en suspenso las causas judiciales y los lapsos procesales no siguieron su curso. Bueno, en estos momentos, precisamente por el caso de la pandemia, a nivel nacional ha sido restringido el acceso a los tribunales, tanto civiles como penales. En el caso de los penales, que no pueden detenerse durante los 365 días del año y deben efectivamente atender los casos para tener una celeridad procesal, no ha sido así la misma. Efectivamente hemos encontrado nosotros los abogados en el ejercicio del derecho muchas restricciones y muchos escollos para poder accesar a las diferentes causas y expedientes que nosotros llevamos en los tribunales. Y teniendo ese acceso limitado, ¿cómo es posible que nosotros podamos garantizar el debido proceso a nuestros imputados, a nuestros investigados, a nuestros detenidos, tanto en flagrancia como aquellos que están para etapa preliminar, para etapa de juicio, para etapa de tribunales de ejecución? Lastimosamente no hemos podido tener acceso. Pero efectivamente, aquí lastimosamente
En este caso en particular debemos tener en cuenta que los tribunales tienen 72 horas para, o sea, los detenidos deben ser presentados un máximo de 72 horas a los tribunales. Lastimosamente esto no se está cumpliendo en muchos de los casos, se está invocando la sentencia 526 en cuanto efectivamente a la subsanación de estos errores judiciales, que lamentablemente lo que hacen es dar una patente de corso para los tribunales, para los cuerpos policiales, para que efectivamente haya estas dilaciones en el proceso. Sin duda alguna, el distanciamiento social decretado por la pandemia agudizó los problemas de salud de los privados de libertad. El retardo procesal que se ha agudizado además durante la pandemia por el COVID-19 y, por supuesto, en el caso de la población reclusa que está en los calabozos policiales, creo que lo más grave es que están desasistidos. El Estado no destina recursos para la alimentación, para la situación médica, ni tampoco para actividades que fomenten la reinserción de la población reclusa. Según una ventana a la libertad, hasta finales del año 2020, la población femenina recluida en calabozos policiales ascendía a 1.749 mujeres. Ellas representan el 7.22% del total de la población penitenciaria recluida en retenes policiales. La mujer en prisión no goza de ningún trato preferencial. Por el contrario, ellas también son sometidas a vejámenes de todo tipo, incluyendo el retardo procesal. Casi siempre sus familiares y esposos las abandonan, por lo tanto quedan desasistidas hasta de los productos más elementales de aseo personal. Todo lo que son los insumos básicos de higiene personal los deben garantizar son los familiares de la población reclusa. En caso de las mujeres, pues evidentemente las toallas sanitarias deberían llevárselas sus familiares. Vemos que lamentablemente, y eso lo ha dicho muchas veces Carlos Nieto Palma, coordinador general de Una Ventana a la Libertad, que las mujeres son la población más abandonada. Y así es. Si usted va a las afueras de una cárcel o de un calabozo policial, vas a ver a madres y a esposas que van a llevarle los alimentos a sus hijos o a sus esposos, pero realmente la mujer tiende a ser más rechazada o abandonada por su familia o por su pareja. Entonces, en muchos casos, hay reclusas que ni siquiera tienen para sus toallas sanitarias. Las internas que dan a luz dentro de los calabozos policiales tampoco son atendidas adecuadamente ni reciben un trato judicial perentorio. Pero lamentablemente, ¿qué pasa con la mujer o con la interna que da a luz en un calabozo policial? No se le garantiza lo que establece la ley. Los bebés deberían estar por ley hasta los 3 años de edad con su madre durante el periodo de lactancia. Pero que vemos que en algunos casos les dan unas medidas de casa por cárcel a estas reclusas que no llegan a estar el año. Luego estas mujeres vuelven a los calabozos policiales y son abandonadas, son separadas de sus hijos. Entonces, ¿qué vemos? Madres lactantes que no pueden estar con sus bebés o que los bebés no son ingresados con, en este caso, su abuela o con un familiar materno o paterno, porque no está permitida la visita o porque el funcionario solo permite que ingresen 10, 15, 20 minutos un sábado o un domingo. El tiempo transcurre de manera inclemente. Mientras tanto, muchos detenidos, culpables o no, terminan padeciendo de enfermedades infectocontagiosas como tuberculosis, sida o paludismo. Muchos fallecen en los calabozos policiales esperando una medida humanitaria que les permita morir dignamente al lado de sus familiares y amigos. Pues lamentablemente los que tienen VIH o los que tienen tuberculosis no son atendidos. No existe ningún programa para darle atención a los privados de libertad que tienen tuberculosis o VIH, y hemos visto que es algo del que no se habla realmente en los calabozos policiales. Tú puedes preguntarle a un policía o le puedes preguntar a los familiares de la población reclusa si saben de privados de libertad que tengan VIH y no saben realmente si existen algunos con VIH positivo, porque además hemos visto que no existen como jornadas para descartar que la población interna, en este caso los calabozos policiales, existan algunos reclusos con VIH.
Frecuentemente, los familiares de los internos denuncian que son extorsionados por los funcionarios policiales. Durante la pandemia, la mencionada extorsión se dolarizó. Sí, hemos visto que hay corrupción en algunos calabozos policiales. No es el caso de todos los centros de detención preventiva que monitoreamos, pero sí hemos visto que hay algunas irregularidades, como que, por ejemplo, los policías le cobran vacuna a los familiares de la población reclusa para dejarles ingresar alimentos, algunos objetos como teléfonos celulares, colchonetas, y además también cobran por visitas, entre las que están incluidas las visitas conyugales, que son cobradas a mayor precio. Entonces, pues esto es totalmente irregular. Hemos visto incluso y hemos documentado una ventana en la libertad durante la pandemia que están cobrando además para trasladar a los tribunales a la población reclusa con la excusa de que no hay gasolina. En marzo de 2021, de manera exclusiva, una ventana a la libertad denunció que una detenida había sido asesinada en los calabozos de la policía del municipio Zamora, en Guatire, estado Miranda. Daniela Figueredo Salazar, de apenas 19 años de edad, fue víctima de un funcionario policial que pretendió abusar sexualmente de ella. La joven recibió un tiro en la región nasal y murió de manera instantánea. Sus compañeras de celda denunciaron que mientras esperan el proceso judicial, son hostigadas y obligadas a mantener relaciones sexuales con los custodios. El acta policial indica que Daniela Figueredo estaba en ese lugar desde el año 2020. El documento explica que la joven se encontraba allí en calidad de depósito, una calificación que no existe en la ley venezolana. A esta figura de depósito, como supuestamente estaba esta joven, esta figura no existe. Una persona cuando es detenida se le debe notificar inmediatamente a la fiscalía y esta tiene 48 horas para presentarlo ante el juez competente, quien al privarlo de su libertad, por supuesto, debe enviarlo a un centro de detención a la orden de un tribunal. Lo que significa que esta figura de depósito no existe. A los detenidos no se les deposita, se recluyen en espera de un proceso judicial en su contra. Esto es una violación más a los derechos humanos de los privados de libertad. La joven había sido detenida por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, y aunque en Venezuela no existe la pena de muerte, Daniela Figueredo Salazar perdió la vida trágicamente sin que la justicia venezolana le diera la oportunidad de defenderse. El caso de Daniela Figueredo es la muestra trágica del abuso del poder. Es la mueca macabra y siniestra de la injusticia. Es el retrato espeluznante de una realidad que nada tiene que ver con el texto de nuestra Constitución, lamentablemente de papel, que dispone que el Estado es garante de la vida de quienes están privados de libertad, artículo 43. Pero léase, es una palabra impropia, privado de la libertad. Se trata de presos, depositados en un antro carcelario, sin derechos, sin garantías y sin esperanzas. Esperar un proceso judicial afecta emocional, económica y socialmente tanto al privado de libertad como a sus familiares. Una ventana a la libertad consiguió el testimonio de un hombre que tiene a su hijo detenido desde hace 4 años. Con pesadumbre, este padre de familia les hizo un llamado a los jóvenes venezolanos. ¿Tiene algún familiar en este centro de detención preventiva? ¿A quién tiene? A mi hijo. ¿Hace cuánto tiempo? 4 años. 4 años en este centro de detención preventiva. ¿Qué ha pasado con el proceso judicial? No, ya está listo ya. Pero todavía lo tienen aquí porque lo van a soltar en agosto. En agosto. Sí. Ok, pero ¿qué ha significado para usted estos 4 años? Una tortura china. Descríbame esa tortura. Venir para acá todos los días todos los días a traerle comida, porque aquí no dan comida. No hay comida, no hay agua. Agua, no sé si dan agua aquí, pero yo le traigo agua. Cada vez que yo vengo le traigo agua. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué le puedo decir yo? Nada. ¿Qué llamado le hace entonces a los jóvenes venezolanos? Que se cuiden, que no andan menguchando por ahí. Hay que trabajar, hay que sacar este país adelante. No andando pensando en caballitos preñados ni nada por el estilo. Hay que trabajar, conseguir trabajo.
hay trabajo. Lo que hay que forzarse a buscarlo.